Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a esta nueva sesión en vivo donde hablaremos acerca del concurso Docente Colombia. Si me escuchan correctamente, por favor, déjenmelo saber ahí en el chat para poder asegurarnos que todo esté funcionando bien y empecemos de una vez. Si me escuchan bien, por favor, díganmelo ahí. Gracias. Perfectamente, muy bien. Es claro que si usted no está escuchando bien, es probable que tenga que ver con algún asunto de su equipo o de su celular. Muchas gracias a todos los que han respondido y entonces muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar acerca del concurso Docente Colombia y para ello tenemos como invitado al profesor Juan Alejandro Álvarez. Juan Alejandro Álvarez es un amplísimo conocedor de todo el proceso del concurso docente, particularmente de pedagogía, que es el tema que hoy nos convoca. Vamos a hablar específicamente sobre la prueba pedagógica. Juan Alejandro ha sido constructor, profesor, hoy es vicerrector de una importante universidad y ha trabajado durante mucho tiempo en todo el proceso de construcción de preguntas en el área pedagógica relacionada con los procesos de concurso docente en Colombia. Le damos un saludo, un abrazo, Juan Alejandro, bienvenido y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Diomedes, un saludo especial para ti, para todo el grupo, para todos los participantes. Es un placer acompañarles el día de hoy y, bueno, aportar en lo que a mí respecta y desde mis conocimientos y experiencia a que todos tengamos lo mejor posible como experiencia en este proceso que están abordando de su concurso y particularmente en relación con el grupo GEAR Diome. Un abrazo para ti y de nuevo un saludo para todos. Gracias, Juan Alejandro. El contexto de esta charla, entonces, es acerca del concurso docente 2020 y durante una hora más o menos vamos a estar hablando acerca de ello, pero particularmente este es el primero de un conjunto de capítulos donde hablaremos de la prueba pedagógica, una prueba que es muy importante dentro de este proceso y es fundamental precisar durante este proceso algunos elementos contextuales que nos van a servir. Lo primero sería invitarles a quienes puedan encender sus cámaras para poder conocernos, saludarnos, vernos las caras, al menos pues sería fundamental poder conocerlos un poco y poder entre todos, que no se vuelva un asunto de un solo lado, sino que podamos al menos, eh, que podamos al menos vernos y saber quiénes somos. También es importante que nos cuenten desde dónde se conectan. La pregunta es si es profesor. Hay una pregunta ahí que dice, soy profesor, soy licenciado, soy normalista. La primera sería, soy profesional. Felipe, la pregunta que están haciendo en el chat es si es profesional, licenciado, normalista. Profesional, licenciado o normalista, como para aclararla. Profesional, licenciado o normalista. Muy bien, entonces, sea lo primero, pues aclarar que vamos a hablar acerca de la prueba pedagógica. Entonces, hablemos un poquito acerca del concurso docente Colombia, que es un concurso bastante, digamos que hemos esperado con algún tiempo y debemos entonces aclarar en qué parte o digamos en qué estamos con este proceso de concurso docente. Vamos a mostrar cómo vamos. Tenemos 33% aquí somos profesionales, 61% licenciados y el 5% normalistas. Muy bien, gracias por sus votaciones. Bueno, entonces el concurso docente de Colombia es un proceso que está a cargo de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Debemos aclarar que digamos que la comisión se encarga de todos los procesos de concurso en Colombia de carácter general, siendo el concurso docente un régimen especial. Es decir, que podría hacerlo, por ejemplo, el Ministerio de Educación, pero desde hace años está a cargo directamente de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Ese es un proceso que está anunciado desde el año anterior y en este momento, como seguramente usted ya sabe, pues la Comisión ha indicado en sus diferentes documentos que está proyectando hacer el proceso de inscripciones para este concurso docente en el mes de mayo de este año. Es la proyección que hace la comisión. Ya en entrevistas anteriores la comisión había mencionado que esperaba hacerlo en el primer trimestre del año, lo cual pues mayo es más o menos en ese proceso. Debemos aclarar que este proceso de concurso, por su magnitud, por su tamaño,
pues es un proceso que requiere bastante tiempo de preliminar en consideración a que se ofrecen más de 10.000 vacantes, lo cual pues lo hace un concurso completamente distinto a todos, porque la mayoría de concursos pues grandes son de 5.000 vacantes. Aquí vamos a ver cómo la comisión va a ofertar mucho más de 10.000 vacantes en todas las áreas y cargos de la parte docente, lo cual pues complejiza un poco todo el proceso y por eso ha estado en preparación desde hace algunos meses. Y en todo caso, pues estamos esperando ya el proceso para el mes de mayo, así lo ha anunciado la comisión, información que nosotros publicamos y que está en los documentos públicos que tiene la comisión, pues debidamente en su sitio web. Esa es una proyección, puede ser un poco antes, depende de cómo vaya todo. Básicamente, ¿qué es todo? Básicamente es que las entidades territoriales pues puedan actualizar las OPEC y puedan actualizar con la planta de cargos para poder determinar con precisión cuánto es el dinero, cuántas son las vacantes y cuáles son las vacantes que se ofertan específicamente. Pues esto toma bastante tiempo, repito, por el tamaño, y como mencionábamos, estamos esperando entonces este proceso para el mes de mayo. Aclaremos además entonces qué tipo de perfiles se pueden esperar, se pueden presentar. Se pueden presentar a este concurso, digamos que 3 grandes grupos de perfiles. Se pueden presentar profesionales no licenciados, profesionales en todas las áreas y cargos. Obviamente es importante aclarar que los profesionales se pueden presentar para alguna, digamos que no todos los profesionales pueden presentarse para todas las áreas. Hay una cosa que se denomina manual de funciones, que en este caso es una publicación que hace el Ministerio de Educación, donde indica cuáles son los profesionales que pueden aplicar a determinados cargos. Por poner un ejemplo, a primaria podrán aplicar todos los licenciados en educación, independientemente de cualquier área o especialidad de su licenciatura. A matemáticas pueden aplicar los ingenieros, en fin, hay un conjunto específico de profesiones para las cuales puede aplicar, depende del área. Ahora, hay áreas que usted no va a encontrar. Por ejemplo, los veterinarios no están listados para ninguno de las áreas, pero sí, por ejemplo, para el caso de los directivos, donde pues para ser directivo se requiere ser profesional en cualquier área. Entonces, por eso decimos que para este concurso están convocados todos los profesionales que quieran aplicar, independientemente del área de especialidad en este caso. También pueden aplicar los licenciados en todas las áreas, por supuesto, para las diferentes áreas que se están convocando, y también pueden aplicar los normalistas y tecnólogos en educación. En este último caso, tanto normalistas como tecnólogos en educación podrán aplicar al área o al cargo, en este caso, de primaria. En este caso, debemos aclarar que esos son como los perfiles que podrán aplicar. También es importante precisar qué se evaluará en el concurso docente. Digamos que antes de aterrizar con Juan Alejandro en la parte de pedagogía, que es para lo que estamos hoy citados, se van a evaluar, digamos que, ¿por qué sabemos que se va a evaluar? Es muy importante que usted entienda por qué el Grupo GEAR hoy tiene un curso y por qué estamos diciendo con tanta anticipación, aún sin salir el concurso, que se va a evaluar. La razón por la cual podemos estar seguros que se va a evaluar es porque el proceso de concurso docente está debidamente reglamentado en un decreto ley que se llama el Decreto Ley 278 del año 2002, quien desde el año 2002 ha indicado, dice de forma específica lo que se va a evaluar o lo que se debe evaluar en los procesos de concurso docente en Colombia. Y esto está orientado alrededor de 5 ejes básicamente, que son razonamiento numérico, la competencia pedagógica, que es la que hoy vamos a hablar específicamente, un componente de lectura crítica o actitud verbal, en este caso de lectura crítica, porque se va todo pareciendo a la prueba Saber Pro. También se evaluará una competencia que es la competencia psicotécnica, es una competencia relacionada con cómo se comportaría usted en determinadas situaciones, son competencias blandas. Y por último, se evaluará el área o el cargo de especialidad. ¿Qué significa el área o el cargo de especialidad? Significa que usted puede aplicar a un área o a un cargo, es decir, un área es ser profesor de sociales, ese es el área de sociales.
o ser profesor de matemáticas, o ser profesor de física, o ser profesor de química, etcétera. Esas son áreas, las que comúnmente conocemos en los colegios como las áreas. Pero hay unos que son cargos. El decreto es 1278 de 2002. Hay unos que son cargos. ¿Cuáles son los cargos? Entonces, los cargos es, por ejemplo, docente de primaria. Esa no es un área porque el profesor de primaria tiene a su cargo todas las áreas. Entonces, ese no es un área, sino un cargo. Otro cargo, directivo docente coordinador, es un cargo. O directivo docente rector, o docente orientador, eso es un cargo, ser docente orientador. O directivo docente, o director rural, eso es un cargo. Entonces, por eso decimos que se van a evaluar 4 cosas que corresponden como un núcleo común, que repito, son entonces razonamiento lógico, pedagogía, lectura crítica y psicotécnica, y una quinta, que es el área o el cargo al cual usted esté aplicando. Espero ser claro con ese asunto. Ahora bien, nosotros hoy vamos a hablar particularmente de la competencia pedagógica y vamos a hablar particularmente sobre cómo se va a evaluar la competencia pedagógica. ¿Por qué decidimos empezar este conjunto de charlas al cual usted estará? Bueno, y debo precisar que hay otro cargo que se llama preescolar. Lo acabo de leer en el chat, tampoco es un área, sino que es un cargo docente de preescolar. Muy bien. Los que son licenciados en preescolar, pues leo aleatoriamente, leí cualquier chat, cualquier comentario, podrán aplicar a primaria o podrán aplicar a preescolar. Digamos que eso es como de forma general. Ahora, están preguntando y si yo soy profesional entonces ¿a qué puedo aplicar? Bueno, hay una cosa que se llama el manual de funciones. Podríamos hacer solo una sesión donde le respondamos a cada uno cuál es su caso específico y decirle a qué puede aplicar. Por ejemplo, si usted es un enfermero profesional, entonces ¿a qué puedo aplicar? No hay un área al cual usted pueda aplicar, un área. Puede aplicar el cargo de ser directivo docente, coordinador. Los directivos docentes son 4. Director rural, coordinador, perdón, 3. Director rural, coordinador y rector. Entonces, digamos que cualquier profesional puede aplicar a cualquiera de esos cargos. Muy bien. Entonces, como vamos a hablar acerca de la pedagogía y es lo que hoy nos reúne, usted podrá hacer sus preguntas bien cuando Juan Alejandro nos esté explicando con toda la calma de qué se trata. El primer asunto que queremos hablar con Juan Alejandro es acerca de el caso de los profesionales no licenciados, que hoy aquí es la tercera parte de los que están conectados, un poco más del 33%. Juan Alejandro, nos preguntamos qué ventajas o desventajas tienen los profesionales frente a frente a la competencia específica relacionada con pedagogía. Ok, Diome. Cuando encontramos en una convocatoria como esta, en una dinámica como la que estamos abordando, una apertura a recibir profesionales de distintas áreas para lo que acabas de anotar, eso implica entender un asunto con mucha claridad y es a qué estamos aspirando o a qué estamos acogiendo en cuanto a convocatoria, bien sea como maestro, como docente, como directivo de los diferentes niveles. Implica entender que lo que estamos, a lo que nos están convocando es precisamente a vincularnos a un área educativa específicamente, desde la parte de directivos, de la parte docente en diferentes niveles, pero eso implica entender qué es fundamentalmente la categoría de educación. Y dentro de educación lo que nos convoca hoy es hablar del componente pedagógico. Encuentro cuando miro también el resultado de la encuesta que acaban de hacer, que hay un porcentaje importante de compañeros y compañeras que son bien sean normalistas o licenciados y un porcentaje también importante que son profesionales. Todos hemos tenido en la vida alguna experiencia pedagógica. Seguramente, pues porque estamos aquí, es porque somos mínimamente formados a nivel de educación media, normalistas, licenciaturas, profesionales, de pronto tenemos especializaciones, maestrías, y pareciera ser algo muy común que como hemos experimentado de la línea de estudiantes o hemos dado algún curso o hemos estado en alguna práctica específica ligado a lo educativo, que entonces sabemos del asunto. Y pues si somos licenciados o quienes lo son, es porque han estudiado fuertemente el componente pedagógico, también los que son normalistas,
y los que son profesionales pues lo han vivido desde su propia experiencia, pero seguramente poca formación han tenido alrededor de lo pedagógico. Y dentro de la prueba que estamos hablando, el componente pedagógico es fundamental. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar lo que acabo de decir. Porque estamos hablando de una convocatoria ligada al sector educativo, particularmente al manejo del talento humano docente o particularmente la práctica docente. Y en resumidas cuentas, ¿qué es lo pedagógico? La pedagogía lo que trata desde un punto de vista histórico es configurar lo que significa toda la estructura del sistema educativo para lograr fundamentalmente que sea efectivo, es decir, que haya aprendizajes. Entonces, estar aquí en esta charla, en este conversatorio, en esta dinámica, en esta convocatoria, para quienes han sido profesionales previamente, tiene que rebasar la lógica de entenderse como que son experimentados porque han sido estudiantes. Quiero ser muy preciso. Todos, insisto, hemos tenido experiencias pedagógicas. La pregunta es, ¿sabemos de pedagogía? ¿Sabemos qué es pedagogía? Y quienes ya la han estudiado, quienes son licenciados, quienes son normalistas, la pregunta sería esta. ¿Qué enfoque pedagógico, qué estructura pedagógica, qué elemento de la disciplina de la pedagogía enmarcada en toda la dinámica del sistema de educación, que históricamente pues, es un constructo humano de muy larga data, qué enfoque, insisto, tenemos? Porque hay que partir de un hecho, digo, mis compañeros, el ministerio está esperando un específico perfil de quienes están vinculándose al proceso, no es cualquiera. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Ustedes lo han vivido? ¿Ustedes lo han estudiado? Es una primera pregunta, porque inclusive siendo licenciados o normalistas, insisto, lo que ustedes estudiaron puede haber sido este año, hace 2 años, hace 10 años, ¿corresponde a lo que se espera de nosotros como maestros o como directivos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque pedagogía es una estructura absolutamente compleja, amplia, con muchos enfoques, con muchas dinámicas, y el ministerio ha escogido una, o matices que aportan a una, más bien, que implica entenderlos muy bien. Y sobre eso, Dios mío, es que nos van a preguntar. No nos van a preguntar, ¿usted qué cree que es pedagogía? ¿Usted qué siente que es pedagogía? ¿Usted qué ha experimentado sobre la pedagogía? No, lo que van a preguntarnos y lo que nos van a esperar que contestemos adecuadamente o que respondamos adecuadamente para podernos vincular al sistema es, ¿usted entiende que se espera de un maestro, de un directivo docente, tal concepto pedagógico? Ante una situación particular en el escenario educativo, en el aula, en la escuela, en la comunidad, ¿usted cómo reaccionaría? Y esa reacción debe corresponder a un enfoque pedagógico concreto, Dios. Claro que sí. Juan Alejandro, gracias por tu introducción. Yo quisiera que dejáramos en claro en esta primera parte, en este primer bloque de este encuentro, cómo se va a evaluar. Hay 2 preguntas que vamos a hacer. Una es qué se va a evaluar y la otra es cómo se va a evaluar. Yo quiero que primero hablemos acerca de cómo se va a evaluar esta prueba. Recuerden, estamos hablando de la prueba pedagógica en particular. Juan Alejandro, tú que tienes amplia experiencia en la construcción de ítems de pedagogía, ¿cómo se va a evaluar? Bueno, el cómo tiene 2 componentes, dígame, fundamentales que es bueno precisar, complementar, digamos, hoy introducir, ¿no? Es un tema complejo. El cómo implica una variable instrumental y una variable temática. Es decir, creo que el grupo GEAR y todos quienes conforman todo el proceso entendemos que hay una dinámica de construcción de pruebas que tiene una lógica que hay que entender, pero la dinámica de hoy no es entender eso habrá un espacio particular para eso, según entiendo, sino dentro de ese cómo es qué estructura se espera en términos temáticos abordar y desde el componente pedagógico qué se espera de nosotros. Para eso implica de una manera muy rápida, complejo hacerlo, pero nos corresponde el día de hoy entender un poco qué es eso de pedagogía, para entender eso del cómo se espera que nosotros respondamos o cómo la evaluación está estructurada para poderla responder adecuadamente. Y podríamos entender entonces desde ese punto de vista que lo pedagógico entendido en la dinámica contextual histórica actual, con muchos matices históricos de toda la dinámica de la humanidad desde lo que se entiende como educación, ha entendido que lo pedagógico se centra en la pregunta del cómo se aprende. No tanto el qué, sino el cómo.
O sea que el cómo remite al cómo. ¿Cómo va a ser la prueba? La pregunta fundamental es ¿cómo se aprende? Y en esa dinámica del cómo se aprende hay tres variables fundamentales dentro de lo pedagógico. El cómo se aprende tiene que ver con lo disciplinar, por supuesto. Es decir, es distinto de alguna manera abordar una prueba, un conocimiento, una disciplina ligada a las ciencias básicas, como lo es también particularmente complejo y también importante las ciencias humanas, o como lo es también particularmente las ciencias jurídicas en términos del humano también. Entonces, el cómo aprender implica entender la disciplina para estructurar elementos desde lo pedagógico que se referencien a esa disciplina en términos del aprendizaje. Lo otro es, eso que se quiere que se aprenda, lo temático, lo disciplinar, ¿qué requiere en términos de desarrollo? Ahí aparece el elemento que usualmente se ha denominado lo didáctico. Aquí podríamos decir que lo didáctico hace parte de lo pedagógico. Es decir, en lo pedagógico está el elemento también conceptual, las categorías disciplinares, está el componente del desarrollo específico de ese aprendizaje en escenarios reales y la manera en que el maestro o la dinámica escolar lo hace, que sería lo didáctico, y por supuesto entender que ese cómo disciplinar, es decir, eso que se quiere que se aprenda, que se promueve aprender a través de una práctica didáctica, entender si se aprendió o no, aparece el componente evaluativo. Entonces, si sintetizamos lo pedagógico, podríamos hablar de tres elementos. El primero se ha denominado usualmente la parte curricular. Es decir, lo curricular tiene que ver con el elemento del conocimiento. Lo segundo que es, bueno, cómo abordar el conocimiento desde una práctica de enseñanza, por ejemplo, tiene que ver con lo didáctico. Y cómo garantizamos que eso que pretendemos aprender, o pretendemos más bien enseñar, sea aprendido, se relaciona con lo evaluativo. Entonces, ¿cómo es la prueba? Fundamentalmente tiene que ver cómo usted como maestro relaciona lo curricular con lo didáctico y con lo evaluativo. Desde una práctica en una disciplina específica, o en un nivel, bueno, preescolar no habla específicamente de una disciplina, sino de un conjunto de disciplinas en un nivel de formación, pero en bachillerato, por ejemplo, niveles más adelante, se habla específicamente de disciplinas dentro del proceso de formación de un estudiante. Entonces hablemos de la disciplina de las ciencias matemáticas. Usted como maestro o aspirante a ser maestro, como aspirante a un cargo directivo en el área de una institución educativa escolar en Colombia, ¿cómo entiende la disciplina en relación con la manera en que la debe enseñar y cómo a eso digamos, le genera, le construye elementos de evaluación pertinentes? Entonces, ¿cómo es la prueba? La relación entre esas tres cosas. Juan. De alguna manera lo van a hacer. Dime, Dion. Gracias, Juan. Yo quisiera que nos centráramos, digamos que cuando la experiencia nos ha demostrado que la prueba como tal está construida a partir de preguntas de juicio situacional, son preguntas de casos. Y la pregunta ahí entonces es, bueno, ¿y qué se requiere para abordar correctamente una Perfecto. pregunta de casos de pedagogía? Entonces ahí aterrizamos en dos elementos, el conocimiento y la parte como instrumental. No sé si pudieras contar un poco de eso. Claro, digamos volviendo a recalcar en que hay dos elementos claves, y es lo que acabamos de plantear desde el referente, del cómo, desde una manera, si se quiere, pedagógica, al cómo instrumental, implica sentarnos fundamentalmente en entender que en esa prueba tenemos que tener dos experticias básicas, o sea, en el cómo abordarla o el cómo lo van a generar. Una es saber de pedagogía, y las otras 4 áreas están estructuradas en la prueba que tú hablabas ahorita. Es decir, eso implica estudiarlas, implica apropiarlas, implica entenderlas, implica hacer las suyas. Y lo otro es eso como lo ponemos en una prueba real. Es muy claro, yo creo que a todos nos ha pasado, Dios, incluyéndonos a ti y a mí. Podemos estar súper preparados para una prueba específica, súper apropiados de una temática, súper experimentados en ella, y a la hora de la prueba nos va mal. Y eso puede tener dos referentes. Una, por el instrumento mismo de la prueba, es decir, conocemos la forma en que el instrumento fue diseñado, sabemos que en ese instrumento, por ejemplo, hay distractores, sabemos que se ha contemplado unos tiempos determinados, sabemos que hay unos elementos donde nos generan estrés y está predispuesto que nos generen estrés. Y lo segundo, eso que nos estresa o que nos están preguntando o el tiempo que tenemos, ¿cómo lo referenciamos con lo que sabemos?
Entonces, podemos llegar a una prueba muy preparados en términos de, por ejemplo, lo pedagógico, pero si no tenemos una claridad frente al instrumento como tal, podemos tener falencias. Pero lo que sí es muy claro, Diome, es que aunque sepamos mucho del instrumento, si no sabemos lo conceptual, seguramente no nos va a ir bien. Por eso la importancia es de relacionar lo uno con lo otro. Queremos proponer que alguien que vaya a presentar esta prueba tenga conocimientos muy claros en los cinco elementos de la prueba misma, dentro de incluyendo lo pedagógico, como también de la variable instrumental propiamente dicha, sobre la cual hay que tener los elementos de conocimiento. ¿Cierto, Dion? No sé si Juan, eso más o claro, menos apunta a lo sí, que... yo quisiera a ver si entendimos bien. Entonces, para abordar la prueba hay dos elementos. El conocimiento en sí mismo, el conocimiento de lo pedagógico. Pues el conocimiento de lo pedagógico está relacionado con el conocimiento de lo que entendemos por pedagogía, de los autores, de las corrientes que están hoy, hacen parte del Ministerio de Educación, de la didáctica, del currículo, de la evaluación, ¿cierto? De esos, entender eso desde el punto de vista teórico, eso Claro, es una cosa, ¿no? Y eso lo aprendemos pues leyendo, estudiando, viendo videos, etcétera, ¿no? sí, Y lo otro es cómo yo hago para llevar ese conocimiento a responder de manera certera una pregunta de casos donde la pregunta, digamos, en sí mismo es compleja. Entonces hay que tener en cuenta que uno debe prepararse en ambas cosas. ¿Entendimos correcto? claro. Es eso exactamente, Dios mío. O sea, no basta, voy a ponerlo, y tú y yo que hemos trabajado tanto tiempo en esto juntos y con el grupo haciendo tantas cosas, no basta con hacer 1000 simulacros de un instrumento específico. Eso es necesario, pero no basta. Yo puedo hacer 1000 simulacros, pero si no tengo elementos conceptuales claros, el simulacro va a ser impropio. O tampoco bastaría en estricto sentido dedicarme 3 meses a estudiar a profundidad toda la línea pedagógica que el ministerio está proponiendo sin hacer simulacros, porque entonces, aunque sepa mucho, llego a la parte instrumental concretamente del día y porque me queda una pregunta a 10 minutos, pierdo la prueba. O Perfecto. sea, tiene que tener los dos elementos. Ahora, vuelvo a hacer una precisión que yo quiero hacer en eso muy, pues tratar de recalcar mucho. Si vamos a hablar del elemento de categorías conceptuales, no basta con lo que yo creo que es, ¿cierto? Es decir, no nos van a preguntar, insisto, ¿usted qué cree que es la pedagogía? ¿Usted qué cree que es lo didáctico? ¿Usted qué cree que es lo evaluativo? No, lo que se quiere es que usted responda bajo unos parámetros ya establecidos por el ministerio. Por eso es tan importante entender que inclusive los que somos licenciados o normalistas o los que somos profesionales pero tenemos alguna formación en un diplomado pedagógico, no basta con habernos parado en esa corriente para ser claros en que la prueba va a ser exitosa. Tenemos que ligar eso con lo que se pretende y espera de nosotros. ¿Es eso afortunado o desafortunado? Eso sí es muy complejo. Cada quien verá esa categoría como la dispone. Pero lo que se espera en la prueba es eso, que usted responda bajo unos criterios determinados, claramente por un precepto de modelos pedagógicos que el ministerio tiene claros, está esperando en su personal de apoyo en el sistema educativo. No se Juan, yo está quiero creyendo, ahí, sí, yo quiero ahí interrumpirte por lo siguiente. Hay un profesor que nos hace una pregunta que es la que yo iba a hacer acto seguido al escuchar. Y es esta, y quisiera que nos concentráramos ahí. Ok, queda claro entonces que no sirve una sola cosa, no sirve solo leer, ni tampoco sirve solo resolver simulacros. Hay que hacer ambas cosas. eso Clarísimo. es. Muy bien. Ahora, entonces, cuando vamos, si nos centráramos en principio por el conocimiento pedagógico, asunto que deben abordar de manera responsable tanto profesionales como licenciados como normalistas, porque la comisión no le hace una prueba pedagógica más difícil a un perfil o a otro, es la misma prueba indistintamente de su formación. Así es. Entonces, la pregunta es, cuando yo tengo que decidir qué voy a estudiar de pedagogía, una persona como usted que conoce los lineamientos del ministerio, nos debería ayudar a pensar cuál es la línea del ministerio, porque recuerden ustedes, queridos asistentes, que en pedagogía encontramos varias líneas. Entonces hay una línea que es conductista,
es decir, con la que fuimos educados la mayoría de los que somos más viejos acá, o lo constructivista. Entonces, cuéntanos un poco, por favor, cuál es la línea del ministerio a nivel de Colombia en relación con la pedagogía. Claro, Gómez, es fundamental eso. Es claro que cuando uno lee los documentos del ministerio, cuando va a capacitaciones, que hemos estado en bastantes, cuando uno escucha al ministro, a la ministra actual y las pasadas, cuando uno en general le estructura la documentación de muy diferente orden, incluyendo la que está generándose para las pruebas o para la convocatoria, se entrevé. Hay una cosa clara, no hay una declaración expresa de que somos de tal o tal corriente. Eso no lo encuentra uno nunca en ningún documento de una manera tan clara. Pero cuando uno conoce las líneas, diferentes líneas, sí puede entender que hay una línea o un enfoque, una estructura de la lógica de lo que se espera y lo que se ha promovido hacer desde esa centralidad del ministerio a través de las secretarías de educación y diferentes mecanismos, y es el constructivismo. Es decir, ahora, dentro del constructivismo hay también muchos matices, es decir, cuando uno estudia constructivismo es estudiar una corriente no únicamente pedagógica, sino humana, de muy compleja, inclusive nació más desde lo filosófico, y empieza también a entenderse que ha habido unas diferentes etapas del constructivismo dentro de lo pedagógico, que es lo que nos interesa. El constructivismo inclusive tiene muchas miradas, como decíamos, pero dentro de lo educativo, dentro de lo pedagógico, tiene muchas miradas. Hoy, uno podría pensar, para resumirlo muy sintéticamente, Diome, en lo que me acabas de preguntar, es que estamos hablando de un constructivismo social. Es decir, es la construcción del conocimiento, la construcción del aprendizaje por parte del sujeto en formación. Eso es el constructivismo en resumidas cuentas, con todo lo complejo que eso implica, pero en relación con otros. Es decir, el constructivismo nació más con una mirada individual. Se construye aprendizaje desde la motivación, el interés individual por ese aprendizaje. Y se montaron toda una serie de elementos para hacerlo. Pero se ha entendido que uno solo no aprende. Que ese aprendizaje, digamos que es más efectivo. Bueno, no es que no aprendan, tampoco tengo que ser categórico en eso, sino que es más amplio, más posible o más efectivo, por llamarlo de alguna manera, un aprendizaje en relación con otros, pero en otros que también quieran aprender o en otros que aporten ese aprendizaje. Es decir, en ese constructivismo social implica entenderse al maestro como un actor, al estudiante como un actor, al directivo como un actor, a la familia como un actor, al dirigente social como un actor, al bombero como un actor, a todo el mundo como un actor de un proceso de aprendizaje, porque también se ha llegado a la línea muy clara de que uno no aprende solo en la escuela, sino que aprende inclusive a veces mucho más por fuera de ella. Cómo el maestro entonces en la escuela promueve aprendizajes, pero no puede desconocer que ese aprendizaje tiene que motivarse también en escenarios fuera de la escuela. Entonces se habla mucho del trabajo independiente, etcétera. O sea, hay una dinámica muy clara. Entonces, para no extenderme demasiado, yo me es un constructivismo más de corte social, teniendo claridades de los actores en ese proceso de una manera que aporten a que haya aprendizajes muy efectivos en la gente. Muy bien. Cuando leemos lo que se va a evaluar, encontramos, Juan Alejandro, que, permítame, cuando leemos lo que se va a evaluar en pedagogía particularmente, encontramos lo siguiente. Permíteme, voy a leer lo que dice el ministerio que se va a evaluar. Claro, En pedagogía. Dice, las pruebas pedagógicas tienen por objeto valorar los niveles de conocimiento de la disciplina, habilidades, destrezas, actitudes que demuestren los aspirantes y que están orientadas a la aplicación de saberes adquiridos y contextualizados para ejercer debidamente el cargo directivo docente. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Pedagogía es una competencia que se va a evaluar tanto a docentes como a directivos docentes. La razón es que el directivo docente también debe saber pedagogía. No obstante, él no vaya a dar clase, pues él es el que dirige ese barco. Entonces, por supuesto, también se va a evaluar. Yo quisiera que nos contaras, Juan Alejandro, de forma muy sucinta, cómo entendemos esto de que las pruebas tienen por objeto valorar los niveles de conocimiento de la disciplina, habilidades, destrezas y actitudes que demuestran los aspirantes y que están orientadas a la aplicación de saberes adquiridos contextualizados. ¿Qué se refiere el ministerio con este asunto? Bueno,
Partamos del hecho que estamos hablando de una mirada constructivista con enfoque social, ¿cierto? Partamos de ahí porque, para no regarme en muchas posibilidades al respecto. Uno que entiende a partir de esa afirmación de lo que se espera que uno demuestre en la prueba. Primero, están esperando unas competencias específicas, es decir, no basta con el conocimiento, con el saber, sino que hay que saber hacer con eso, ¿cierto? No basta aprender teoría pedagógica, eso es importante, pero no basta. Es usted qué hace con esa vaina, ¿cierto? Usted en la clase, si es un maestro o al frente de una institución educativa como directivo, no puede estar con todo el respeto del mundo por la dinámica académica. Yo soy académico, es recitando de memoria la teoría de X o Y pedagogo para resolver un problema de aula. Eso no es así, eso no pasa en el día a día. Usted tiene que resolverlo aplicando de una manera mucho más directa y específica eso que sabe en un contexto real donde el problema es X o Y. Y lo tercero que aparece allí es la actitud, es decir, fíjense que en esa frase que tú acabas de leer hay elementos de conocimiento, o sea, saber, elementos de aplicación del conocimiento, es decir, el hacer, y elementos de actitud, que es el elemento del ser. ¿Esos son qué? Competencias. Se espera que usted sepa, que usted haga y que usted sea, en consonancia con un enfoque específico. Entonces, si usted es constructivista y tiene muy claro que el constructivismo tiene un horizonte, en este caso social, es decir, que se aprende en conjunto, ¿usted qué hace al respecto? ¿Usted cómo diseña los ambientes de aprendizaje? Un ejemplo, compañeros, ustedes fueron formados, pues lo fui yo, me imagino que muchos de nosotros, en salones con filas, con un tablero, con una dinámica muy específica, y que responde a una lógica pedagógica, ¿cierto? Eso no cabe en la estructura ahora del constructivismo social. Implica una dinámica distinta de interacción, una dinámica de mirarse. ¿Usted hace eso? O sea, no basta con que usted haya aprendido que hay que trabajar todo el proceso de dialógico, de solución de problemas consensuados, de una práctica donde la pregunta sea clave, donde el estudiante sea un protagonista, sino que usted lo haga. Entonces, en la prueba van a aparecer muchos casos donde le van a poner un contexto hipotético real, donde lo que se espera es que usted resuelva esa dificultad en ese contexto bajo el precepto conceptual que tiene. Pero también lo otro es que la actitud responda a lo mismo. Si usted se espera, o de usted se espera más bien, que sea una persona con un trato afable, no quiere decir que digamos, no tenga un criterio, quiere decir es que sea un elemento dialógico, que usted comprenda lo que el estudiante trae de su casa, que usted promueva una interacción social, que usted promueva, bueno, en fin, usted no puede llegar con una actitud autoritaria al aula. Usted puede entonces saber mucho de pedagogía, armar muchas mesas redondas en el ambiente escolar, promover el uso de las CIS por todas partes, pero si usted llega al aula con el ceño fruncido y generando un elemento de autoridad, o autoritario más bien, autoridad hay que tener, pero no, el autoritarismo es otro asunto distinto, ante ese grupo de estudiantes, está actitudinalmente entonces siendo incoherente con lo otro. Entonces, ¿qué se espera? Que usted sea, haga y sepa en consonancia con una estructura de línea pedagógica que creo que está muy clara en lo que el ministerio nos plantea. Por eso la prueba se enfoca a eso. Hay preguntas enfocadas a lo disciplinar, de disciplina pedagógica, ¿cierto? Pero también a la disciplina pedagógica en la disciplina, valga la redundancia, específica que usted está aspirando, ¿cierto? O en el cargo de gestión directiva. Lo pedagógico mirado a diferentes puntos. Lo otro, todo el componente de la aplicación real de eso en contextos, vuelvo a reiterar, reales o hipotéticos. Quienes hemos construido pruebas sabemos que allí lo que uno lleva a la prueba es muchos escenarios reales de ejecución real en el aula o fuera de él, o también hipotéticos que se pueden complejizar mucho más. Y lo otro es el componente actitudinal. Usted cómo reacciona ante determinados elementos de la cotidianidad o del elemento. Si usted entiende esos tres elementos, si usted sabe cómo interactúan, si usted los ha apropiado o si ya está ejerciendo como maestro y los aplica, pues tendrá una garantía de éxito mucho mayor a quienes no sepamos del asunto, a quienes no seamos coherentes entre lo uno y lo otro, o a quienes creamos que nos van a preguntar es cómo ha sido mi experiencia. Es
Es decir, Juan. vos decías ahora, Dios me disculpa, simplemente un aporte final. Casi todos nosotros hemos sido formados en una experiencia conductista, una lógica muy distinta. Entonces uno trata de llevar a la prueba lo que uno ha experimentado y no lo que se espera que uno promueva como experiencia para los demás. Qué pena. Muy bien. Bueno, vamos precisando entonces aquí que la prueba pedagógica va a girar alrededor de, digamos, de 3 ejes fundamentalmente, que son enseñar, formar y evaluar. Enseñar, formar y evaluar. Digamos que ahí se hacen 3 grandes agrupaciones en relación con la prueba pedagógica y así está construido. Juan, Sí. de manera clara, ¿a qué se refiere el componente de enseñar? ¿Qué está agrupado ahí en enseñar? ¿Qué se va a evaluar en enseñar? Si somos coherentes también nosotros ya tenemos que pensar que en eso de enseñar vuelven a aparecer los elementos conceptuales, los elementos de la práctica, los elementos de la actitud, ¿cierto? O sea, hay que ser coherentes en que en la pregunta ligadas a enseñanza van a aparecer eventualmente esos 3 referentes, ¿cierto? Porque si no, de pronto pierdo la línea de acción y discurso. A ver, voy a pararme en un referente histórico. Nosotros hemos sido formados, y vuelvo a reiterar, en un modelo más conductista, donde lo importante era enseñar. ¿Enseñar era qué? Decir mucha información, estar al frente de los procesos. El protagonista es el maestro en ese proceso. Y todos fuimos formados así. Bueno, todos no, es una afirmación no exacta. Muchos hemos sido formados y aún hoy hay muchas prácticas de ese sentido. Entonces se ha entendido enseñar cómo dar información, cómo saber mucho y transmitirla, cómo generar toda una dinámica de confianza, si se quiere, en el estudiante para que lo que yo promuevo sea, si se quiere, repetido o apropiado de una manera adecuada. Enseñar es transmitir en esa mirada. Hoy, por supuesto, la mirada es distinta. Enseñar no es solo transmitir información. Cabe esa figura, claro, un maestro debe transmitir información también, pero no solamente eso. Entonces, ¿qué se espera de nosotros en la parte de enseñanza? Y ahí aparece una categoría fundamental y es lo didáctico, ¿cierto? Enseñar indiscutiblemente pasa por entender lo didáctico, la didáctica. Y la didáctica es un componente fundamental de lo pedagógico. A veces se confunde, a veces se habla mucho de pedagogía didáctica, didáctico-pedagógico, se habla mucho de que uno es un didáctico y no un pedagogo. Bueno, hay mucho por tela por cortar, pero en resumidas cuentas, por el tiempo, por supuesto, y por el objetivo de la charla, entender la didáctica es entender que nos promueve o nos permite entender o apropiarnos o generar inclusive instrumentos o metodologías o diferentes formas de enseñar. Ahora, enseñar bajo un esquema constructivista, que es distinto a la enseñanza clásica del conductismo. Entonces, enseñar no solamente es decir cosas, enseñar es, por ejemplo, armar propuestas de trabajo colaborativo en los estudiantes para que ellos mismos generen propuestas dinámicas de aprendizaje. Entonces, enseñar es una mirada distinta, pero en resumidas cuentas, enseñar es promover que esos contenidos curriculares que se tienen establecidos como propuesta de aprendizaje realmente sean puestos en escena en un ambiente propicio para por lo menos buscar una garantía de aprendizaje. Enseñar no garantiza que se aprenda, pero sí lo promueve, ¿cierto? Entonces, podemos decir, Juan, que en la categoría enseñar se va a evaluar cuáles son sus recursos didácticos a la hora de llevar el conocimiento, llevar el contenido a sus estudiantes. En resumidas cuentas, sí. Siempre buscando que los estudiantes, siempre buscando que la unión entre enseñar, esas palabras que las vemos comúnmente juntos o separadas por un guión, que enseñar solo tiene sentido si se produce aprendizaje. Es decir, enseñar cuáles son los recursos que usted como profesor tiene para lograr que los contenidos de los estudiantes, que los contenidos digamos, que usted tiene para los estudiantes, pues lleguen a su feliz término, que es cuando se aprende y luego se aplique. Exactamente. Ahí está. Ahí Sí. faltaría la mirada del directivo. Es que el Sí. directivo entienda que debe promover unos recursos para que eso se dé. Tal cual. Muy bien. Vamos a Entonces, un plantearlo en ese componente referente. se va a evaluar la parte didáctica. Ahí está lo de enseñar. Muy bien. Exactamente. Otra categoría que se va a evaluar es la parte de formar. Recuerde que dijimos eran 3. Sí. La prueba pedagógica es alrededor de 3 ejes. Enseñar, lo didáctico. Formar y evaluar. Entonces,
formar, pero antes de que Juan nos explique qué es lo de formar, quiero pedirles que nos hagan ahí un comentario o una manito si este encuentro está resultando de su interés. Prosiga, Juan Alejandro, por favor. Bueno, la carretería formación implica ese tránsito entre un punto A y un punto B donde se da una transformación. En constructivismo es que se construyó algo, se formó cuando hubo un cambio, una transformación, una construcción a partir de un punto de entrada hasta un punto de salida, a ponerlo en un contexto un poco gráfico, pero por lo menos en eso. En resumidas cuentas, entonces, formar tiene que ver con la categoría curricular. Es decir, usted forma cuando ha apropiado, ha entendido, ha adquirido, ha construido, según lo que usted quiera plantear en su modelo, unos conocimientos, si estamos hablando de saberes, o unas prácticas, si estamos hablando de los elementos del hacer, o unas actitudes desde el componente del ser. Es decir, que usted se transformó en eso que sabe, en eso que hace y en eso que es. Y eso, en resumidas cuentas, es lo que se espera curricularmente en un proceso determinado. Es decir, usted formó en el primer grado de primaria, o en el sexto, o en el séptimo, o en el primer grado de universidad, cuando hubo una transformación en esos 3 niveles en una particular área. Es decir, se espera de usted que en la parte de matemáticas haya tales elementos formativos claros y que se transformen de un punto A a un punto B y que permita entender que las competencias fueron adquiridas de una manera propicia. En resumidas cuentas, entonces, formación tiene que ver con lo curricular. De una manera muy sintética, eso pues tiene un trasfondo muy fuerte, pero en resumidas cuentas. Ahora, vuelve a aparecer el asunto. No basta con saber qué es eso que se quiere formar, sino el cómo hacerlo. O sea, que lo curricular no puede estar desligado de lo didáctico. Es decir, se puede tener unos contenidos muy ideales, muy propicios, muy establecidos, unas actitudes esperadas espectaculares, toda una dinámica muy buena en términos del ideal, pero si usted el cómo, que es lo didáctico, no lo lleva a cabo adecuadamente, entonces se queda trunco. También al contrario, para cortar con el tema anterior, usted puede tener toda una dinámica, una estructura didáctica excelente, todas unas dinámicas, pero si usted no sabe en qué va a formar, pues estamos con una pata coja. Los dos elementos son fundamentales. Usted tiene que saber qué va a formar y cómo lo va a hacer, cómo lo va a enseñar. El asunto es que tenga éxito, ¿cierto? Es decir, si usted eso que espera formarse de o no, es otro asunto muy distinto a que la estructura de lo formativo esté clara y que usted tenga unas estrategias didácticas claras. Me hago entender. No Quisiera, si tiene quisiera éxito. Qué pena, Dios, dime. No, quisiera precisar ahí, Juan, un asunto sobre el currículo, porque no quisiera que se quedara ahí en la mente acerca de el currículo como, lo que pasa es que comúnmente asociamos currículo como a la tabla de contenidos, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que hay que enseñar, ¿cierto? El contenido. Entonces, yo quisiera que precisáramos, Juan, ahí para que no nos vamos a quedar porque dijiste la palabra currículo sin la aclaración, que repito, normalmente se asocia a el listado, digamos, las viñetas de qué es lo que te, dígame, el conjunto de temas, ¿no? Entonces, aclaremos que entonces, te pido que aclares ese asunto y también te pediría que precisáramos que en este caso, el objeto del Ministerio de Educación, el objeto de la educación en Colombia, pues también es de alguna manera lograr que el estudiante pueda hacer trascender el conocimiento a una aplicación, una aplicación del estudiante. Es decir, que eso realmente cambie la vida del estudiante en una aplicación clara, que él pueda generar ambientes de aprendizaje suficientemente amplios, que él pueda, digamos, que generar en el estudiante cambios sustanciales en su vida y un poco asociado a la parte formativa. Bueno. Hombre, es que usted hace preguntas muy difíciles, hombre, Dios, no ve que es que la cosa está... el asunto de lo curricular, Dios, es tal vez, obviamente, lo más complejo. Y partamos de la afirmación que tú haces para desmentirla. Currículo no es exclusivamente temáticas, aunque también las incluye. O sea, una estructura curricular sin temáticas, pues pierde sentido. Pero el problema no es el listado de temáticas, sino la forma en que se ven las temáticas, la dinámica de interacción, los alcances de las temáticas, las dinámicas de interconexión de las temáticas entre un nivel y otro. Una estructura curricular es entender que hay
en una misma temática hay diferentes líneas de acción o de complemento entre un primer grado, un segundo grado, un tercer grado, que inclusive cuando llega a la universidad, entonces esas líneas de acción temática tienen que tener una lógica complementaria o distinta. Entonces, currículo es entender que lo temático tiene un discurso histórico, tiene un discurso inclusive pedagógico, que tiene una dinámica contextual. Lo curricular no tiene sentido sino en un contexto. Es decir, la temática X tiene un sentido en un municipio X que en otro municipio Y. Tiene un elemento histórico, es distinto a una temática hoy en el 2020 a hace un año en la apertura de la pandemia. Es decir, lo curricular tiene que ver con cómo esos contenidos tienen interacción con el contexto social, con el contexto real, con el contexto histórico y con el contexto específicamente de la población de una particular institución educativa. Es decir, lo curricular no es lo mismo en la institución educativa A que en la institución educativa T, aunque las temáticas sean las mismas, porque las personas son distintas, porque las aulas son distintas, porque los profesores son distintos, porque los padres de familia son distintos. Entonces el currículo trata de abordar todo eso, la interacción de la temática con el contexto, con la historia, con la vida, con la realidad, con lo social. Entonces el currículo es un elemento muy complejo. Muy bien. Bueno, Juan, quisiera que habláramos sobre evaluar. no son contenidos exclusivamente, aunque también los incluye. Y quiero que hablemos de evaluar porque soy plenamente convencido que es la parte más pesada, digamos, de la parte pedagógica, ¿no? De hecho, en la relación docente-estudiante, la parte que más fricción genera, digamos que si se tratara solo de hablar, pues de hecho hay gente que nos está diciendo acá, venga, ¿y por qué no nos mandan preguntas difíciles, pues? Entonces yo digo, sí, claro, porque es que evaluar es la parte que genera más fricción. La razón por la cual no le estamos asistiendo preguntas es porque antes de las preguntas, pues tenemos que saber algo, ¿no? Antes de evaluar. La prueba pedagógica tiene un componente altísimo, supremamente importante en evaluar. Juan Alejandro, cuéntanos, por favor, ¿qué se evalúa en ese componente llamado evaluar? A ver, si tiramos una línea como de referencia a lo que hemos hablado en este rato, Diome, hemos hablado de lo formativo, de lo didáctico, de la interacción de lo social, de lo pedagógico, una línea muy compleja en muy poco tiempo, pero que es muy importante. En resumidas cuentas, ¿qué hemos dicho? Hay una aspiración desde la estructura, digamos, formal del sistema educativo en Colombia, que es el ministerio, que es, hay unos ideales formativos, hay unos planes curriculares, unas estructuras de conocimiento, bueno, unos saberes, haceres y seres, si se quiere, que se espera. Se espera que los que estamos en las aulas o quienes estamos a cargo de las directivas de esos establecimientos o quienes de alguna manera estamos vinculados al sistema, promovamos que esas formaciones se den. Entonces está lo pedagógico, lo didáctico, etc. La pregunta importante es, ¿cómo evidenciamos que eso que queremos se esté cumpliendo? Esa es la evaluación. En resumidas cuentas, en el modelo del ministerio, que es un modelo, pues no es únicamente de Colombia, es un modelo referenciado de la UNESCO, históricamente muy validado y epistemológicamente muy validado del constructivismo, que entendemos y repetimos ese modelo de referencia del ministerio, es que la evaluación es un instrumento que permite entender si la gente aprendió lo que se espera que se aprenda. Ya, en resumidas cuentas es eso, es decir, lo formativo tuvo éxito, lo curricular tuvo éxito, lo didáctico tuvo éxito, pero más allá de eso, si se tuvo o no éxito es evaluar el por qué se tuvo o no éxito. Es decir, determinar más que, la evaluación implica hacer elementos de retroalimentación, de reconstrucción, de una mirada crítica a eso que se hizo para mejorarlo. Entonces la evaluación no es calificar, la evaluación no es el instrumento específico del examen. El examen hace parte de un proceso evaluativo que debe tener un fin desde el punto de vista formativo, pero también desde el punto de vista pedagógico. O sea, la evaluación es un componente pedagógico. Es algo que se emplea de una manera muy sistemática para determinar si lo que se espera que se aprenda se está logrando o no, Dios. Juan, ahí quisiera detenerme un momento. Comúnmente los profesores entendemos evaluar con calificar. Digamos, confundimos evaluar con aplicar el instrumento. Digamos que, ¿cuándo evalúo? Cuando yo aplico un instrumento de evaluación. ¿Qué nos van a evaluar en la prueba? Nos van a evaluar algunas cosas como, estamos hablando de la categoría de evaluar. Nos van a preguntar
van a indagar sobre si sabemos para qué se evalúa, ¿no? Lo que explicaba, ¿no? ¿Para qué se evalúa? ¿Cuál es el objeto final de la... ¿Acaso será medir, Juan Alejandro? ¿Será medir el objeto final de la evaluación? Pues claramente así probablemente hemos sido formados, pero no es lo que se espera que usted entienda por evaluación. Evaluación no es lo mismo que medir qué tanto sabe o no el estudiante. ¿Para qué se evalúa? Hemos dicho entonces, no es para medir. Además, debemos preguntarnos por cómo se evalúa. Entonces, evaluar hay múltiples formas de evaluar. Entonces, evaluar no es hacer exámenes. El instrumento no es lo mismo que evaluar. Evaluamos en cualquier momento, de cualquier manera, siempre que la evaluación, Juan Alejandro, yo quisiera que se refiriera a este asunto tan importante, el cual sé que conoce, siempre que la evaluación tenga sentido, ¿cierto? Es muy importante que la evaluación se haga con yo. Sentido significa que yo sé para qué estoy evaluando, no simplemente digo, se está manejando mal y sáquele una hoja. Puede que usted lo haga en su cotidianidad y le funcione, no nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero al menos en la prueba, le están diciendo, usted entiende por qué se evalúa, tiene sentido su evaluación es formativa, como está escribiendo Lorena, o no lo es decir, usted entiende no solo cuándo, no solo cómo, sino además es lo más importante, ¿para qué? Es decir, ¿qué hacer con el resultado de la evaluación? ¿De qué me sirve evaluar? Cuando a mí me entregan un examen, un taller, una tarea, o hago una exposición, o cualquier cosa, cualquiera sea el medio, el instrumento, claro que hay un instrumento, pero no es en sí mismo evaluar. Cuando a mí me entregan un instrumento, la pregunta es si yo eso a mí como profesor, ¿para qué me sirve? ¿Qué información me da? Juan Alejandro, te pido nos amplíes eso, por Claro, favor. hay que ser aquí muy precisos, dígame, no es que no haya instrumentos. De hecho, ustedes como los participantes en este proceso van a tener un instrumento de evaluación en su convocatoria. Es que van a hacerles un examen, de alguna manera. El problema es qué tipo de examen, ¿cierto? El instrumento es una forma de conseguir información, de evidenciar procesos, de evidenciar todo lo que hemos hablado hoy, de evidenciarlo de alguna manera. Y deben ser muy pensados como, pues, digamos que hay que decirlo también muy abiertamente, hemos sido parte del equipo que ha venido haciendo instrumentos alrededor del asunto, muy pensados para ser coherentes con lo que se espera de un maestro. Seríamos incoherentes quienes hacemos instrumentos en que evaluemos memoria, por ejemplo, en un modelo constructivista, o que evaluemos resultados, 2 más 2, 4. Eso no les van a preguntar. A los de matemáticas no les van a preguntar cuánto es la raíz cuadrada de 25. Esa no es la pregunta que les van a hacer, ¿cierto? Es porque que ha sido muy usual que haya instrumentos de ese tipo, sí, pero en un modelo distinto al que se espera. Entonces, de esa manera, hablar de un instrumento es importante, pero hay que contextualizarlo. Por eso es que hablábamos, inclusive ahora al inicio de la charla de OME, que es muy importante que quienes estamos en la charla hoy entendamos el instrumento que nos van a aplicar, claro, pero no basta con eso. O sea, el instrumento es un medio para determinar ciertas cosas. Entonces, reiteramos, la evaluación tiene que ver con y creo que es muy bonito el término que empleaba la compañera y que seguramente muchos más lo tienen, la evaluación tiene que ser formativa, tiene que ser enfocada a que aporte a lo formativo. Recuerden que hablamos ahora de la parte de formar, toda la parte de lo que significa estructurar de un punto A a un punto B. Tiene que ver también con todo el elemento del cómo se estructuró esa formación, esa estructuración de la dinámica, si se quiere, curricular que se espera. Pero lo otro, ¿cómo mejoro lo que he hecho? Es decir, y voy a ponerlo en este elemento muy gráfico, no quiero ser irrespetuoso, pero es que hemos dicho que evaluar es poner de 1 a 5, de 1 a 10 o de 1 a 100, o poner una carita feliz o poner una ave, una 6. La discusión se centra entonces en que ponemos un número, ponemos una carita feliz o ponemos una letra. Y el asunto no es ese. ¿Qué significa la letra? ¿Qué significa el número? ¿Qué significa la carita feliz? El maestro que está diciendo con eso, y además a quién se lo está dando. ¿Es al estudiante, al padre de familia, al directivo, al ministerio? O sea, el problema es cuánta gente perdió, cuánta gente ganó. Eso hay que decirlo, claro, pero ¿por qué la gente ganó? ¿Por qué la gente perdió? ¿Y cómo se dio cuenta que se ganó, que se perdió? Por ejemplo, y lo voy a decir muy claramente, los que hemos sido maestros mucho tiempo, este año, ¿qué pasó? Evaluamos igual, imposible, imposible, porque estamos en una dinámica de trabajo completamente distinta a la histórica, pero evaluamos, claro, evaluamos, confrontamos, miramos, estuvimos haciendo preguntas, no necesariamente con instrumentos físicos, sino también con instrumentos verbales.
a través de diagnósticos, a través de una mirada, de un conversatorio, un evalúo, a través de una dinámica de interacción social con la familia, un evalúa, a través de una charla entre dos estudiantes en un recreo, un evalúa. Porque si tenemos la evaluación como la dinámica de entender qué está pasando en el proceso de formación, qué está pasando en el proceso didáctico, para entender si hemos sido exitosos o no en eso de generar aprendizajes, entendemos la evaluación muy distinto a eso del instrumento. Entonces, Y Juan, evaluar es confrontar y también es retroalimentar. No yo podemos quisiera quedarme evaluar. con eso. Quiero interrumpirte para quedarme con esa última cosa que has dicho. Claro, claro, claro. Evaluar, entonces, tiene que servir para retroalimentar al mejor estilo de un proceso de Claro, claro, circular, donde la evaluación lo que me permite es, quiero ahí finalizar, por eso te interrumpí, porque ya vamos a responder las preguntas de los participantes y a decirles de qué vamos a hablar posteriormente, porque entonces, Juan, precisemos que evaluar lo que le va a permitir, el objeto final, es retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo enseño para que la gente aprenda, utilizo todas las estrategias didácticas, genero un proceso formativo, luego evalúo para determinar si lo que yo enseñé, pues se logró el objetivo. Y ese resultado me tiene que dar información que me permita volver a revisar el asunto. Yo no evalúo como el acto final y cambio de tema, sino que evalúo para que ese resultado me permita tomar mejores decisiones, ya sea con esos estudiantes, con otros nuevos estudiantes, etcétera. Pero lo que no puede pasar y que nos quede esto ahí como en la mente, queridos asistentes, en el día de hoy, lo que no puede pasar es que yo haga una evaluación final, bueno, por lo menos en el marco del examen, ¿no? La manera como usted debe entender la evaluación en el marco de la prueba que le van a hacer. No podemos entender la evaluación como el acto final donde termina el proceso, sino como el insumo que me permite retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder hacer los cambios pertinentes y poder mejorar mi práctica pedagógica. Ese es el sentido constructivista de la evaluación, Juan Alejandro. Ese es, yo no lo resumiría mejor, yo me decía exactamente eso, es decir, ese es el punto central. Y lo que te van a evaluar en la evaluación, en la prueba, es eso. ¿Lo entiendes así? ¿Lo has asumido así? ¿Lo harías así? Pero también actitudinalmente, tienes frente a ese asunto una actitud favorable, porque es que, insisto, volvemos a reiterar todo lo que hemos venido diciendo. Usted lo puede saber, de hecho lo puede hacer, pero está convencido que eso que hace sí es, usted sí le genera esa emoción, hablar con las familias le genera una satisfacción. Cuando una evaluación genera una dinámica problemática, usted entonces es feliz porque va a replantear toda su dinámica didáctica. Usted es feliz porque habla con el directivo para generar. Eso es evaluar. Que usted entienda que su práctica es dinámica, cambiante, que usted también se está formando. Digamos, o sea, un maestro tiene que entenderse como un actor también de lo formativo, del aprendizaje. Uno aprende de sus estudiantes, aprende de las familias, aprende del contexto. Eso es lo que te van a preguntar. Usted también aprende. Usted, ¿y cómo? Y le van a hacer casos específicos al respecto. Eso es lo que se espera de usted, que usted aprenda y que además sea De hecho, sujeto colaborativo. hay bastantes preguntas alrededor de eso, Juan, y Ah, es bueno, el entonces diga, maestro que adelante, aprende, dígame. el maestro que aprende con la evaluación, ¿no? El Adelante, dígame. maestro que también aprende, no el maestro que ya es un objeto terminado, sino el maestro que entiende que su práctica lo cambia permanentemente. ¿A Claro, través de qué? A través de la evaluación. así Juan es. Alejandro, como esto es un capítulo de un conjunto de capítulos de pedagogía, también vamos a hablar de un conjunto de capítulos de razonamiento numérico, también vamos a hablar, invitaremos a otras personas, también vamos a hablar de la parte psicotécnica, tenemos expertos ahí también para ustedes, y vamos a hacer un conjunto de, digamos que todo el proceso acerca de esto, anticipo de lo que vamos a hablar la próxima vez. Entonces hemos dicho que la prueba pedagógica gira alrededor de enseñar, formar y evaluar. Donde enseñar, dijimos que tenía que ver con la parte didáctica, ¿no? Y de eso es particularmente de lo que vamos a hablar, ya entrando en detalle. Hoy queríamos hacer, ya vamos a pasar las preguntas de todos los participantes, por supuesto que hay muchísimas y muy buenas, pero luego vamos a hablar de la parte didáctica en particular y vamos a ver autores y vamos a coger ya preguntas en particular didácticas donde usted va a poder marcar, hoy queríamos hacer como una visión amplia de la prueba pedagógica y luego con Juan Alejandro y a otras personas vamos a hablar ya específicamente
de evaluar, de formar y de enseñar, empezando por esta última. Juan Alejandro, te pido que vamos a pasar a las preguntas que hacen las personas. Yo te voy preguntando la que no sepa, porque hay realmente preguntas muy, muy interesantes y vamos a tratar de abordarlas la mayor posible. Váyanos contando, por favor, ahí cómo le parece. Debo aclarar esto. A ver, algunas veces estas charlas donde hablamos de lo, vamos a decirlo de esa manera, de lo teórico, pues puede resultar un poco, alguien puede decir, no, yo quiero la práctica, no, a mí no me explique, póngame en acción, es decir, póngame preguntas de pedagogía. Y eso es completamente entendible, pero deben, por favor, perdónenos hoy a queridos asistentes, pero es importante que entendamos el concepto y que ese concepto podamos saber de qué se trata, porque si nos vamos a la acción, a preguntas, 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 como lo explicamos al principio, pues claro que hay que hacerlo con preguntas, pero eso es después de que hablemos un poco de qué es la pedagogía, qué entiende el ministerio, qué se va a evaluar y eso. Entonces, por eso hoy decidimos hablar un poco desde la visión más teórica, debiendo disculparme con a quienes les parece que de esa manera puede resultarles un poco monótono. Leo entonces, procedo con las preguntas. Pregunta Evelyn, ¿con una maestría puedo aplicar para primaria o solo bachillerato? Evelyn, hay dos casos en esa respuesta, hay dos posibles casos y yo no sé cuál es el suyo, voy a contarle las dos. Primer asunto, si usted es, y ella pregunta, ¿con una maestría puedo aplicar a primaria? Entonces le respondo, hay dos casos. Si usted es, digamos, cumple el requisito mínimo, hay una cosa que se llama el requisito mínimo. El requisito mínimo está asociado no a los estudios de maestría, doctorado, sino al estudio de pregrado, es decir, de ser profesional o licenciado. Entonces, si usted, por ejemplo, es profesional, ejemplo, el que trae ahorita en veterinaria y tiene maestría en educación, no puede aplicar a una área. Para aplicar a una área tiene que tener como requisito mínimo el pregrado que se solicita, que en este caso son pregrados que están determinados en el manual de funciones, que nuestros asesores lo pueden poner ahí. Entonces usted con maestría puede aplicar a cualquier cosa, pero tiene que tener el requisito mínimo de pregrado, ya sea de profesional que se exhibe para el área o de licenciado, si es que acaso se requiere. Es decir, que la maestría no es un tiquete para un área específica. La maestría lo que ayuda es al tema salarial. Le va a permitir estar en el escalafón número 3. En este caso, no sé si eso lo tengan claro. Los escalafones van 1, 2 y 3. En el 1 están los normalistas, en el 2 están los licenciados y profesionales no licenciados y en el 3 están las maestrías y doctorados. Esa es una pregunta de Evelyn. Espero haber sido amplio en la respuesta. Estamos respondiendo preguntas de todas las que hayan llegado, pues quisiéramos pues que fueran específicas del tema, pero entendemos también que hay dudas de todo tipo. Pregunta Adriana. ¿Para los licenciados en educación especial hay aplicación específica o nos debemos aplicar a un área específica? Querida Adriana, no, en Colombia hace años por norma, dejaron de nombrar docentes para educación especial. Ya no se nombran docentes para educación especial. Ya no, digamos que eso ya dejó de funcionar. Por lo tanto, no hay un área dentro de las áreas que se denomine educación especial. Los licenciados en cualquier cosa, incluyendo especial o cualquiera otra, pueden aplicar a primaria o a directivo docente en este caso. Pero, repito, no habrá un área denominada educación especial. Muy bien. Pregunta a alguien, ¿qué requisitos hay para aplicar a directivo? Digamos que depende, ¿no? Por ejemplo, para el requisito de ser coordinador, 3 años de experiencia, de ser directivo docente rector, 5 años de experiencia. Entonces, digamos, depende en cada caso, bueno, tener el título profesional o licenciado y alguna experiencia docente, 3 o 5 años para el caso de coordinador o rector. Muy bien, pregunta, ¿hay perfiles para psicoorientadores? Sí, por supuesto habrán, pues estoy anticipando un asunto que no es cierto, es decir, todavía no ha salido la oferta, pero por experiencia en todos los procesos anteriores se abrirán vacantes para todas las áreas. Lo que pasa es que puede que no esté en el lugar donde usted la quiere. Ejemplo, yo vivo en Cali, necesito una en
tal cosa específica. Puede que ahí no, pero en el concurso con certeza sí habrá. Muy bien. Permítame. Muy bien. Pregunta, continúo. Se puede aplicar a ser docente y también a directivo, al DEMAR. Solamente podrás aplicar a una sola cosa, podrás aplicar a una sola vacante, ya sea docente o directivo. Cada proceso de concurso en cada proceso de concurso, independientemente de si es docente o cualquiera, se puede aplicar a una sola vacante. Usted deberá escoger si quiere docente o directivo o a cuáles, pues, en este caso, cumplen los requisitos. Pregunta, ¿cuál es la fecha aproximada para la realización de la prueba docente? La fecha, ha informado la comisión que las inscripciones están previstas para el mes de mayo. No sabemos para cuándo sea la fecha, pero normalmente eso se tarda, digamos que cada vez va más rápido, pero alrededor de unos entre 6 meses después del proceso de inscripciones se está aplicando la prueba, pudiendo ser un poco menos o más, dependiendo, por supuesto, de cómo vaya en el proceso. Hay variables que hacen que se demore más o menos. Pregunta Sari, ¿va a salir vacantes para francés? Sari, normalmente se ofrecen vacantes para inglés porque pues por lo menos en los procesos de concursos pasados no se han ofertado vacantes para el área de francés. Desconozco si en este habrá para francés, para ser completamente honesto, Sari. ¿Qué le dice? ¿Un abogado puede presentarse al concurso? Sí, un abogado puede presentarse a dos perfiles. Un abogado puede presentarse a un área que se llama Ciencias Económicas y Políticas y también puede presentarse como directivo docente, para ser generoso, amplio en su respuesta. Oscar pregunta, ¿se va a compartir el video? Por supuesto que sí. Va a quedar en nuestras redes sociales y creo que se lo enviarán al correo también. Lady pregunta, ¿para ser directivo necesitan tener experiencia en ese cargo? ¿El tiempo de experiencia será los puntos a favor o en contra según la experiencia? Pregunta Lady, ¿para ser directivos hay que tener experiencia como directivo? Lady, la verdad es que en los procesos anteriores para ser directivo, yo sé que aquí hay muchas personas que hoy están vinculados como docentes y van a participar como directivos. Digamos que eso es bastante común. En los procesos anteriores se solicitó que los directivos deberían tener alguna experiencia en el cargo directivo, particularmente para rector, no para el caso de coordinador. Pero en este momento está en proceso la aprobación de algunos cambios en el manual de funciones y en ese borrador del manual de funciones se proyecta que no se va a requerir ya experiencia en el cargo para el caso de rector, sino solo experiencia docente. Eso es, digamos, lo hoy. Mañana puede cambiar, pero estoy contándole lo que hoy hay. Espero haber respondido a su pregunta. Sí se requiere experiencia, pero como docente y no necesariamente como directivo. Pregunta, para aspirar a directivo, preguntan sobre normatividad legal. Sí, por supuesto, Luz Ángela, hay normatividad legal. Sobre todo, Juan Alejandro, ahí pues conoce ampliamente el tema. Para aspirar a directivo hay unas directivas ministeriales alrededor de los directivos docentes que se evaluarán dependiendo del perfil, si es directivo docente coordinador o directivo docente rector. ¿En qué parte se evaluará eso? Dentro de lo que dijimos ahorita que era el área o el cargo, la parte disciplinar. El rector tiene que comprender una cosa que se llama las gestiones directivas. Entonces hay una gestión directiva, hay una gestión legal, hay una gestión financiera. Bueno, creo que son 5 gestiones que tienen que ver con el marco normativo de ser un directivo docente en Colombia. Pregunta Rosemary, ¿en la prueba quitan puntos por no responder o por contestar mal? Absolutamente no. No, digamos que hay preguntas que le resten las preguntas malas no le restan a la buena, entonces no es así. Pregunta alguien, ¿cuál es el marco normativo de los docentes? El marco normativo de los docentes es 1. Bueno, realmente son bueno, al menos 2, ¿no? Entonces, uno es el decreto ley 278 del 2002, que es el elemento central, y otro es el decreto, Juan Alejandro, ayúdame, 1075, Juan, 1075.
1075. Sí, hombre, el 1075 reúne toda la legislación, toda la educación en Colombia, desde preescolar hasta educación superior, y dentro de eso se contempla todo el sistema que estamos evaluando. Ese Perfecto. es el más reciente y el que compila toda la parte educativa en Colombia. Muy bien, gracias. Entonces ahí está. Muy bien. Preguntan, ya ven las de pedagogía, Juan, atento ahí. Soy docente de primaria en propiedad. Referente al concurso de ascenso, pero me asalta la duda que dice que puedo ascender, pero no en el sitio donde laboro, sino en el mismo ente territorial o en otro. Debo trasladarme para ascender. Mire, contextualizo esta pregunta para todos, que sé que es una gran pregunta. No sé quién la hace, no tengo el nombre ahí, pero la pregunta es, la persona es docente en propiedad y quiere usar el concurso de ingreso como ascenso. Repito, soy docente vinculado. Estoy, por ejemplo, en el escalafón número 2. He terminado una maestría. Como actualmente no hay un proceso de ascenso en curso, que se llama en Colombia Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa o SDF, es bastante frecuente que los docentes usen el concurso de ingreso como ascenso, es decir, para que se reconozca su maestría o bien para que pues tengan un mejor salario o doctorado. En este caso, usted puede aplicar para la misma entidad territorial. No necesita que trasladarse de entidad territorial. Puede aplicar a la misma o a otra. Ahora bien, lo que pasa es que necesariamente en todos los casos que conozco, que son bastantes, sí hay cambio de institución. Es decir, si usted está nombrado en la entidad territorial Valle, y va a aplicar a la misma entidad territorial. En este caso, usted va en audiencia, escoge una plaza distinta a la que le tocó. La probabilidad de que le toque la misma, pues es ninguna, porque la suya no está ofertada, dado que su vacante está en una cosa que se llama vacancia temporal. Creo que ahí usé algunos términos que no pueden ser muy conocidos, pero sí para los que están actualmente vinculados. Muy bien, pregunta, ¿cómo saber identificar los distractores en una prueba pedagógica? Pregunta de respuesta amplísima, de respuesta larguísima. Los distractores, tendremos que hacer varios encuentros sobre ello. La mejor manera de usted identificar distractores o volverse experto en la prueba, pues sin ninguna duda sería, por ejemplo, tomar el curso. El curso con el grupo GEAR contiene tanto los elementos de fondo, como, es decir, el conocimiento, como las preguntas como tal. Los que son estudiantes, por supuesto, estarán viendo muchas preguntas de pedagogía donde están aprendiendo cómo identificar distractores. Por supuesto, hay estrategias que damos en estos talleres que pueden ser útiles y lo vamos a hacer, pero en este caso, si usted quiere llegar a un nivel experto en distractores, pues lo más recomendable sería que tomara el curso. Ahora, el curso se toma dependiendo del área o el cargo. En el momento en el cual usted se matricula, usted selecciona si va a aplicar a primaria, a directivo rural, a cualquiera, y va a encontrar un curso específico dependiendo de eso, porque el examen que usted le van a aplicar, pues es específicamente. Entonces, espero pues haber respondido ahí su pregunta. La mejor manera sería tomar el curso, pero abriremos algunos espacios, profesor, para abordar este asunto de otra manera. Muy bien. Carlos, pregunta, y para Juan Alejandro. Cuando hablamos de una prueba en la cual va dirigido a profesionales para pedagogía, cuando hablamos de una prueba en la cual va dirigido a profesionales para pedagogía, van a realizar una prueba enfatizada al perfil o al cargo al que se escriba. Yo se la respondo, creo que esa no era para Juan. No, los profesionales no van a tener una prueba específica o distinta por ser profesionales de pedagogía. Los profesionales van a competir en el mismo nivel que los licenciados. Es por ello que los profesionales deberían prepararse, digamos, por lo menos en pedagogía, de manera mucho más concienzuda que los licenciados quien tienen definitivamente alguna ventaja en el proceso pedagógico. No diciendo con esto que usted por ser licenciado ya sabe todo sobre pedagogía, porque creo que aquí los licenciados concordarán conmigo en que definitivamente no es suficiente, pero es claro que sí tienen alguna ventaja y estarán en el mismo nivel. Muy bien. Me está preguntando muchísimo por el curso.
y no quisiera, este encuentro pues no está diseñado para eso, pero les cuento muy rápido. El curso se desarrolla a partir de los mismos 5 competencias que serán evaluadas. Si mañana, por alguna razón, el Ministerio de Educación cambia el decreto 278 y dice ahora que los docentes les van a evaluar culinaria, por decir cualquier cosa que no es cierto, pero para que me entiendan el ejemplo, el grupo GEAR está completamente comprometido a proporcionarle sin ningún costo adicional en el curso lo que sea nuevo que se vaya a evaluar. Lo que sabemos hasta hoy, dicen las normativas, que le van a evaluar 5 cosas. Y esas 5 cosas, incluyendo el área, son las mismas que están contenidas en el curso. Ahora bien, en el momento de su matrícula, usted selecciona el área al cual usted quiere aplicar para poder generarle un curso específico para eso. Pregunta Ruperta, yo quiero aprender estrategias para responder la prueba. Pues se trataría, querida profesora, que en las siguientes sesiones usted asista para poder ver algunas pruebas en caliente y usted ver estrategias específicas. La otra sería pues tomar el curso. Juan Pablo Trujillo pregunta, ¿los profesionales debemos hacer un programa de pedagogía? Escúcheme que vaya rápido, pero quiero responderlas todas y porque veo la hora 6:21 y está un poco tarde. Pregunta Juan Pablo, ¿los profesionales debemos hacer un programa de pedagogía? La respuesta es sí. Los profesionales deben hacer un curso que se denomina curso de nivelación pedagógica, pero ese curso de nivelación pedagógica no lo tiene que hacer antes de presentar la prueba. Usted puede presentar la prueba sin que sea necesario ese curso de nivelación pedagógica. Usted, después de que lo nombran en periodo de prueba, tiene todo el periodo de prueba, que es alrededor de un año escolar, para que usted acredite ese curso de nivelación pedagógica. Así que usted, por supuesto, tiene tiempo de hacerlo. Ahora hay una variante al cumplir ese requisito y es que si usted, después de que usted es nombrado en periodo de prueba, no hace el curso, sino que se matricula en una maestría en educación, también puede adjuntar la matrícula en esa maestría y esto les será válido como ese requisito. Espero haber sido suficientemente amplio en la respuesta. Y para llegar al final, 3 preguntas más y terminamos. Dice, ¿por qué pedagogos, aparte de Vygotsky, podríamos estudiar dado que este es el constructivismo social? No sé si Juan Alejandro quisiera mencionarnos algunos. Yo le menciono, querida Lady, por ejemplo, que uno de los referentes principales pues es David Ausubel, pero no sé si y Juan Alejandro nos tenga alguna cosa que aportar ahí sobre ese tema, Juan. O lo cogí moviéndose. Sí, hombre, estoy buscando luz porque se me fue la luz aquí donde estoy. Alejandro estaba en otra ciudad. Yo no me atrevería a poner un autor específico por la complejidad misma del referente teórico. Es decir, hay muchos autores desde las diferentes dinámicas. Tú nombras a Ausubel, pero hay unas miradas. Por ejemplo, en la América Latina, aunque hay una mirada más filosófica, está Freire, por ejemplo, que es un autor que es muy cercano a nosotros y que puede darnos elementos muy importantes, pero hay autores colombianos, hay autores chilenos, hay autores españoles. Yo creo que yo pienso que sería irresponsable de mi parte darte un autor especial. Yo que invitaría a la compañera que nos está preguntando, inclusive entre al ministerio y baje del ministerio documentos de referencia del asunto, o entre a la UNESCO y hable y busque una categoría de constructivismo social, porque hay información muy amplia que lo que hace es compilar diferentes autores. Yo inclusive sugeriría más bien eso, es buscar documentación donde que se compilen varios autores, porque a veces cuando uno se centra en un solo autor, va en un enfoque, pero pierde lo que ha buscado el ministerio. Es una cosa mucho más integral que reúne a varios autores. Por ejemplo, en la parte de constructivismo, pero ligado a competencias, es un autor colombiano muy famoso que se llama Sergio Tobón, que es un actor reconocido en el mundo alrededor del asunto, pero él habla de un tema particular, no de todo el horizonte, pero él referenciado en documentos del ministerio donde habla todo el asunto. Yo invitaría más bien a eso, Diome, a que si se quiere estudiar, se acceda a información misma del ministerio, hay muchas guías, muchos documentos, muchos referentes, en la UNESCO hay una biblioteca completa del asunto, pero es una información amplia, una información, digamos, que amerita análisis para seleccionarla, pero si la pregunta va por ese lado, sugeriría más bien eso, Diome. Sí,
hay que aclarar que para muchas personas deciden, digamos, hacer un proceso de preparación individual, ¿no? Sin buscar Sí, ayuda de... claro, 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 claro. Y es completamente válido, ¿no? Completamente válido. En este caso, pues se trataría de buscar, como Juan Alejandro lo referencia, algunos de esos autores y la información del ministerio, entre otros. Pero debo aclarar, ¿no? Por ejemplo, en el curso de Grupo GEAR ya hemos hecho esa tarea, ¿no? Lo que pasa es que yo no las tengo pues aquí tan clara. Ya hemos referenciado, digamos, y hemos construido las diferentes preguntas de casos en relación con esos autores fundamentales. Bueno, De hecho, yo me deja hacer una claridad. sí, señor. De hecho, en muchas preguntas de la prueba real se hace referencia a autores, pero no para memorizar los autores, sino Total. para contextualizar lo que el autor dice. Entonces, digamos que en eso hay mucha tela por cortar, Dios. Total. Pregunta, últimas dos preguntas. ¿La prueba pedagógica es exactamente igual para docentes y para directivos? No es exactamente igual. Tiene una orientación más directiva, pero fundamentalmente se evalúan los mismos tópicos. Lo que pasa, querido profesor Lucho, quien nos hace esta pregunta, es que la prueba pedagógica, digamos que la prueba como tal, tiene varias orientaciones, ¿no? Pero en definitiva, gira alrededor de lo mismo. Sí hay una orientación un poco distinta para los directivos, para ser completamente honesto, pero el fondo de lo que se evalúa es fundamentalmente el mismo. Pregunta la profesora Alina, ¿en qué radica la diferencia el examen de preescolar y básica? La diferencia, bueno, es una respuesta amplia. Por ejemplo, en preescolar, la diferencia está en el área, en el cargo, ¿no? Ser profesor de preescolar es un cargo y profesor de primaria es un cargo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Los profesores de preescolar serán evaluados en las dimensiones de preescolar. Recuerden ustedes los de preescolar que hay ahí unas dimensiones que son las que se evalúan. En cambio, el profesor de primaria, básica primaria, pues será evaluado en algunas áreas básicas, no será evaluado en todas las áreas, sino que será evaluado particularmente en español, lectura crítica, en sociales, en matemáticas, y creo que hay otra que se me escapa, pero fundamentalmente pues alrededor de eso. Ahora, las personas que son de primaria y toman el curso con nosotros, la parte de primaria contiene todas esas, ¿no? Todos esos elementos. Pregunta, cómo me inscribo? Cuando me inscribo, ¿escojo el territorio donde quiero ejercer o solo quedaría como docente y me asignan un sector? Cuando usted se inscribe, querido profesor, usted escoge la entidad territorial a la cual usted se está inscribiendo. Es decir, usted no se inscribe a ser profesor de Colombia, sino que usted se inscribe a una entidad territorial. Esto es, usted se inscribe a la entidad territorial Cundinamarca o se inscribe a la entidad territorial distrito, en este caso Bogotá, o se inscribe a Cali o se inscribe a la entidad territorial. Y usted en una audiencia va a seleccionar el colegio o la institución donde esté disponible la vacante, dependiendo por supuesto, de la posición de la lista a la que usted quede. Esto es, la primera persona escoge, después de ofrecerle todas las vacantes en todas las instituciones que hay, pues escoge la que quiere, a la segunda y así sucesivamente. Bien, Juan Alejandro, estábamos programados para 1 hora y son las 6:28. Nos hemos tardado mucho más de la cuenta. Hemos abusado de la generosidad de nuestros invitados en el día de hoy. Queremos agradecerles muchísimo. Juan Alejandro, te dejo para que tú pues, te despidas, invitándolos para que nos acompañen en el próximo encuentro. Dios mío, yo también tengo aquí forma de ver algunas de las preguntas que ponen los compañeros y encuentro una dinámica que todas las referencias quiero recopilar y es la angustia por la prueba misma, es decir, el cuándo hay simulacros, el cómo es el asunto del instrumento como tal. Y lo vamos a hacer. Yo quisiera como reiterar eso, o sea, eso es muy importante, pero no pierdan de vista que eso siendo importante no puede ser lo único que se haga en relación con la prueba que incluye, y creo que hemos sido reiterativos y volvemos a decirlo, todo el componente de orientación conceptual y de categorías relacionadas al asunto que el ministerio está esperando. Entonces, y eso no se y además, tal vez con irrespeto más que con respeto, no crean que por hacer 1000 simulacros y 1000 pruebas van a aprender de pedagogía. Eso no va a pasar.
necesita ambas cosas. Y se lo dice un experto, pues ahí voy a pecar de inmodesto, pero se lo dice un experto en pedagogía, aunque soy ingeniero. Bueno, Uno no aprende de pedagogía por referencia externa simplemente o porque le pregunten mucho de un asunto, porque uno puede hacer 1000 preguntas de pedagogía completamente distintas unas de otras con referentes distintos. Entonces, en esa dinámica la invitación es, haga instrumentos, claro, haga simulacros, el grupo GEAR está preparado para hacerlo, pero no olvide que para hacerlos bien no basta con contestar rápido, ni contestar, ni aprender de distractores o de asuntos. Eso es importante, pero no basta, sino que también haga lo otro. Hágalo, las dos cosas, precisamente se ha montado el curso para que, pues y lo digo porque también hago parte del equipo que ha construido parte de los procesos, pensando en eso, en que tenga una integralidad en el asunto. Y lo otro es, por supuesto, hay muchas preguntas referenciadas al componente legal de la prueba. En eso, obviamente, Diomi y el equipo de asesores son los más idóneos para responder. Pero la invitación clara es a que paulatinamente se entienda el esquema general de la prueba, de la convocatoria, se vayan, creo que ha sido, Diomi, muy reiterativo en que hay que esperar la formalización de la convocatoria para entender muchas cosas. Estamos haciendo algunos supuestos, pero es importante que desde hoy ganen tiempo. La invitación es esa, empecemos desde hoy, aunque después haya algunas expediciones por hacer, mientras más tiempo tengamos para prepararnos, para estudiar, para apropiarnos del asunto, para retroalimentarnos, mira, Juan, eso va ganando en espacio de posibilidades de éxito, Dios mío. mira, Juan, y queridos asistentes, los que todavía, sé que algunos se han ido, pero esto es importante. En Colombia hay algunos procesos muy masivos, ¿no? Muy masivos. Ejemplos, el de la DIAN es un proceso altamente masivo. Otro más masivo que el de la DIAN es el concurso docente. ¿Por qué? Por el espectro tan amplio de personas que pueden aplicar. Casi cualquiera puede aplicar. Entonces, aquí es necesario ganar tiempo, como lo sugería Juan, empezar a prepararse desde ahora. Esa es la invitación. Juan Alejandro, estamos muy agradecidos con usted. Por favor, tómense 5 segundos para escribirnos cómo le pareció. Háganos observaciones para mejorar. Denos ahí duro, tranquilo, que queremos Dios mío, mejorar. Sí, sí. en la lógica que evalúenos, ¿cierto? Evalúenos, tal cual, Sí, o evalúenos, sea, tal porque de cual, eso o se sea, trata. es eso, Ayúdenos a mejorar, háganos observaciones. Si le gustó, por supuesto, también háganos saber, porque hace parte de la retroalimentación. Y esperamos hacer la próxima charla en la semana posterior a la Semana Santa, lo que conocemos en Colombia como la Semana de Pascua. Son muy amables, gracias por su tiempo. Vamos a dejar abierto unos minutos más para que ustedes puedan escribir ahí con toda generosidad. Nosotros leemos todos sus comentarios y le enviamos luego a los asistentes una copia de esto por si acaso quiere revisar algo más. Y en todo caso, un abrazo y esperamos vernos muy pronto en una nueva sesión sobre pedagogía, donde hablaremos sobre específicamente el componente didáctico, lo que dijimos ahora, que es enseñar a los estudiantes que hoy están acá. Un abrazo especial para ellos, los apreciamos mucho, los queremos mucho. Esperamos que sigan estudiando mucho. No es momento de dejar de estudiar, es momento de tomar ventaja todos. Así que si usted ya es estudiante, siga estudiando juiciosamente porque seguro va a obtener el resultado si usted hace la tarea, lo que le toca, que es desarrollar el curso con juicio y asistir a este tipo de encuentros. Un abrazo. Un abrazo para todos. Yo me también, pues, de mi parte, un reconocimiento especial al grupo, a ti, a todos los participantes y espero que haya sido un aporte igual muy introductorio. Esta temática es muy amplia, pero bueno, seguiremos trabajando para que podamos construir lo mejor posible. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Buenas tardes.